los órdenes de suelo de lo que son los aridisoles y los multisoles. Nosotros podemos encontrar 12 órdenes derivados por la USDA. En este caso vamos a hablar sobre estos dos. Para empezar vamos a hablar sobre los integrantes de este grupo, que es nuestro compañero Christopher Sierra, Emanuel Anariva, Fernando Leiva y nuestra compañera Carol Cedillo. El catedrático que corresponde a la clase de conservación de suelos es el máster Martín Espinosa. Para comenzar con esta exposición podemos ver que hablaremos sobre los suelos aridisoles que se presentan a su izquierda y los suelos multisoles que se presentan a su derecha. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el contenido que vamos a observar en esta exposición. Como he venido comentando, los suelos aridisoles será el punto número 1 a tomar, los multisoles, los ejemplos de estos en taxonomía, unas breves conclusiones acerca de este tema y unas bibliografías para ilustrar un poco lo que es esta exposición. En los suelos aridisoles vamos a hablar sobre las características que lo definen a él, los factores que lo forman y los procesos en cómo se forma este tipo de suelo. En la clasificación a nivel de su orden y los usos de este suelo, qué tipo de uso se le puede dar. En los multisoles tenemos casi los mismos temas a hablar, en los cuales son las características, los factores formadores, los procesos que forman este suelo, la clasificación taxonómica y el manejo que se le puede dar a estos suelos de los multisoles y los usos que se le puede dar. Para comenzar, vamos a hablar sobre lo que es los suelos aridisoles, que desde su nombre podemos encontrar lo que es esta característica de árido. Entonces esto nos va a hablar mucho sobre lo que vamos a encontrar en el siguiente tema, que son las características. Podemos encontrar las características generales para ir entendiendo de qué tipo de suelo vamos a tratar. Este se presenta en regiones áridas, donde la evapotranspiración es mayor que la precipitación. O sea, llueve poco y hace bastante calor. En los regímenes de humedad arídico, el agua del suelo es retenida a potenciales menores a 1500 kilopascales. Dice que presentan un contenido en sales solubles que limita el crecimiento de la vegetación. Estos son suelos con bastante cantidad de sal y muchas plantas pues no tienen la característica. Solo aparecen las plantas halófitas, como dice aquí, que las plantas halófitas son las plantas que tienen la característica de crecer en suelos con bastante salinidad y presentan un epipedón ócrico o atrópico. Esto significa que son suelos bastante superficiales. A continuación tenemos unas características climáticas donde este suelo se desarrolla y encontramos que es de climas áridos y cálidos. Esto es una característica bastante notoria desde el momento en que comenzamos a hablar sobre este tema. Las precipitaciones van desde los 500 a los 3000 milímetros anuales. Presentan una temperatura promedio de 27,5 grados centígrados y podemos encontrar que se presentan en bosques secos o muy secos, tropicales y montes espinosos o matorrales desérticos. En las características químicas, pues reserva en micronutrientes elevadas, predominan las arcillas y un pH superior a 5,6, una alta cantidad de sales solubles y una baja cantidad de materia orgánica y cantidades bajas de nitrógeno. En este caso, la cantidad baja de materia orgánica se debe a que el desarrollo de las plantas en esta área es de pocas y prácticamente solo de plantas endémicas, por lo cual es poco probable que se desarrolle la materia orgánica por medio de raíces o ya sea incorporación por hojas. Se producen procesos de diluviación, dando lugar a horizontes con acumulaciones de arcilla, sodio, sales, carbonato, yeso y sílice. En las características distintivas de este orden en comparación con los otros, se distingue a los demás órdenes de suelo principalmente por el régimen de humedad arídico o tórrico, así como la presencia de sales solubles en superficie que limitan el crecimiento del entorno. Prácticamente este suelo se caracteriza bastante por lo que es un régimen de humedad bastante bajo que pertenece a este clima árido y tener bastante sal también y evita el crecimiento de mucha vegetación. A continuación dejo a mi compañero. Vamos a continuar con los factores formadores de este tipo de este orden, de este tipo de suelo. Primeramente hablando sobre la meteorización física, que es el principal proceso formador. Pero ¿desde qué punto lo vamos a hablar? Lo vamos a hablar desde el punto de las variaciones de temperaturas, hablando desde temperaturas muy altas o el tope de la temperatura que puede estar expuesta a este orden, que es desde al mediodía, o a temperaturas muy bajas que nos podemos encontrar a horas de la madrugada, las frescas horas de la madrugada, dando un lapso entre ellos de 30 grados centígrados más o menos,
y esto le sumamos la falta de agua o la pérdida de agua que se produce a la vez por lo mismo, por las altas temperaturas que se encuentran al mediodía en su punto más caliente, entonces produce un desgaste físico de la roca que nos va dando esa formación de suelo. Pero también cabe mencionar de que debido a que este suelo es un suelo muy corto o de pequeño perfil, entonces es que es fácil que la temperatura pueda evaporar esa cantidad de agua. La meteorización química, por otro lado, también es un proceso poco activo. ¿Qué decimos como un proceso poco activo? O sea, que su aporte a la formación de este tipo de orden o este suelo no es muy presente. Eso es debido a lo que hemos mencionado anteriormente, a la falta de agua. Esta falta de agua es un factor clave para que se produzca la meteorización química. Ya es de carácter común o de carácter muy conocido que el medio en el que se producen todas las reacciones químicas es el agua y al no estar presente, pues no puede aportar hacia la formación de este suelo. Este hecho produce una baja tasa de producción de humus, que pues es el principal o el resultado final que nos da la formación de un suelo y es el que nos interesa o buscamos para muchos ámbitos o caracteres más que todo agrícolas. Siguiente. Dentro de los procesos formadores de este orden, vamos a encontrar lavado o eluviación de arcillas, silicación, calcificaciones, encostamiento y rudefacción. La rudefacción hace referencia a este proceso de hematitis que nos da el enrojecimiento característico de este suelo. Entonces, por eso es que podemos ver este orden con esta característica que tiene las tonalidades rojas, muy llamativa. Siguiente. Entonces podemos observar dos ilustraciones en el que en su lado izquierdo vemos la eluviación. La eluviación hace referencia a que de un perfil o el perfil que les mencionaba del suelo, sale el material de dentro de él hacia afuera, hacia otros perfiles o hacia otras partes. Y la eluviación es el caso opuesto a este. O sea que de fuera, de fuera del perfil entra material que va formando el mismo perfil. Siguiente. Usos del suelo. Bueno, dentro de los usos, debido a lo mencionado antes, como tenemos estas altas temperaturas que nos provocan evaporación, que no nos aportan a la meteorización química, entonces es un suelo que tiene muy poco régimen de humedad, están limitados en cuanto a la productividad de cultivos, por lo mismo que en él se pueden presentar. Sin embargo, con el tiempo, a medida que han avanzado las tecnologías o la inventiva humana, pues se han desarrollado grandes extensiones de cultivos en estas zonas arídicas bajo condiciones siempre de sistemas de riego que puedan hacerle frente a esa necesidad o a ese impedimento que da el poder sacar su mayor provecho en este tipo de orden de suelos. Los aredisoles a la vez siempre han estado asociados a terrenos yermos y baldíos con escaso aprovechamiento. Y pues ya desde un punto de vista medioambiental, pues se pueden presentar una rica fauna y flora, pero ya más endémica de este tipo de órdenes. Siguiente. A continuación vamos a seguir con el siguiente orden, que es el orden multisoles. Para empezar, vamos a empezar a hablar con las características de los suelos multisoles. Una de las características es la existencia de un horizonte argílico y cándico. Aparecen en cualquier régimen de temperatura y humedad, excepto en el arídico. Baja saturación de bases, menor a 35%, y estos suelos son ácidos. Cabe recalcar, ¿verdad?, que estos suelos se desarrollan sobre zonas boscosas de coníferas, además de aparecer en la sabana. La precipitación favorece la translocación del material. La cantidad de precipitación provoca la percolación. Tenemos los factores formadores. El clima es uno de los factores más importantes, puesto que la precipitación favorece la translocación del material de una parte del perfil a zonas inferiores y manteniendo el porcentaje de saturación de bases en sus niveles adecuados para permanecer a este orden. Así pues, la precipitación tiene que ser mucho mayor a la evapotranspiración. Por otro lado, destacar que en cuanto al material parental, este tiene que poseer un bajo contenido en cationes. El tiempo, realmente estos suelos precisan de un tiempo no demasiado elevado para el desarrollo del perfil. En la clasificación en la taxonomía de los multisoles, al igual que otros suelos, se clasifican de acuerdo a la USDA y su clave taxonómica, por orden, suborden, gran grupo y subgrupo. La partícula descriptiva del orden de los multisoles es el sufijo ul. El manejo de los suelos. Los principales problemas que posee este tipo de suelo es debido a, número 1, su acidez, y número 2, problemas relacionados con su fertilidad natural. En la acidez,
Esta se puede tratar por medio del cultivo de distintas especies de plantas, dependiendo de qué acidifique principalmente el suelo. Además de esto, también existe la posibilidad de tratar con cal para contrarrestar los efectos de la acidez. Siguiendo con los problemas de fertilidad natural que se pueden observar a través del crecimiento y el desarrollo de la planta en formas de deficiencias. Estas pueden ser tratadas de forma con enmiendas y para hacer correcciones de fertilidad y de acidez. Al mismo tiempo, dentro de los usos que se pueden hacer al querer sembrar dentro del área agrícola, se deben hacer estas correcciones por la baja saturación en bases que contiene, por ser suelos bastante ácidos, y por su coloración muchas veces tienen tendencias a ser férricos por las coloraciones rojas o ferrosos, que a su vez se pueden contrarrestar, como se mencionaba anteriormente, con carbonatos de calcio o enmiendas calcáreas que tengan yeso y poder sembrar de acuerdo a lo que requiera cualquiera de los cultivos. Dentro de los ejemplos más comunes que podemos encontrar de los ultisoles se encuentra lo que es la orden, el régimen y el fragi. En todo caso, estos se encuentran como suelos superficiales con alto contenido de minerales dentro de los primeros 100 centímetros y a su vez contienen un 5% más de plintita que son otros órdenes de los plantisoles que pueden encontrarse hasta los 150 centímetros con respecto a la superficie del suelo, siendo estos también minerales. Siguiendo con el ejemplo de ultisoles, estos podemos encontrar los apluduls, que son suelos que se encuentran en los primeros 18 centímetros de espesor, son suelos muy superficiales y pueden llegar a mezclarse a partir de los 18 centímetros. Dentro de las características que podemos encontrar de los aridisoles, en cuanto a sus órdenes, el orden, podemos encontrar lo que son los suelos que tengan alto contenido de calcio o una membrana que diferencie el suelo como tal de una veta de carbonato de calcio que se le consideran petrocálcicos a estos tipos de horizontes y que se encuentran a partir de los 100 centímetros a partir de la superficie. Son horizontes pues, que contienen altos contenidos de carbonato de calcio y son percolados. Dentro de estos mismos podemos encontrar los apocalsis que cumplen con las mismas características de los anteriores y pues es bastante común encontrarlos en esta clase de suelos áridos. Como conclusiones, podemos encontrar dentro de los aridisoles que, pues, de acuerdo a su régimen, por las temperaturas, es fácil encontrarlos en suelos áridos por sus factores formadores, principalmente el clima y el tiempo, la baja actividad que contengan de microorganismos o de actividad biológica, por la misma ubicación geográfica y donde podemos encontrar que la evapotranspiración siempre va a ser mayor a la precipitación. Esto dando característica a una muy poca retención de agua. Los ultisoles, por el contrario, se caracterizan por encontrarse en donde hay humedad. La precipitación contraria a los aridisoles es mayor a la evapotranspiración y por ende se puede decir que encontramos suelos ácidos y la baja saturación de bases que siempre va a estar determinada en cuanto al porcentaje menor a 35%. Y se pueden encontrar en casi todos los lugares. En esto concluimos. Le damos muchas gracias. Aquí tenemos la bibliografía. Pueden dejar sus comentarios, preguntas o sugerencias.